Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, mi amiga y mi amigo? Les habla Lemón La Rosa en este programa especial de hoy. Especial digo porque hoy estamos en la noche que en muchos países hispanos llamamos Nochebuena. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, dice un popurrí de esta época del año. Así que hoy estamos celebrando la noche en que Jesús llegó al mundo, nació en un pesebre en Belén. Mañana celebraremos ese acontecimiento histórico en muchos lugares, en muchos templos, centros donde se predica y enseña la palabra de Dios. Es un grato tiempo, el tiempo de Navidad. Hoy vamos a estudiar juntos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 26, y avanzaremos hasta el capítulo 10, verso 6. Busquen su Biblia entonces, Juan 9, 26, hasta el capítulo 10, verso 6. Antes de orar, quiero recordarle que al finalizar el programa de hoy tendremos para usted las direcciones en que usted puede contactarse con nosotros. Escríbanos muy pronto. Díganos en qué emisora escucha, qué impacto está causando este programa en su vida y en la de su familia, en el horario que escucha, algún comentario que sea para usted de importancia compartir. Escríbanos a la dirección que damos al finalizar el programa de hoy. Le deseo a usted y a toda su familia una muy, pero muy feliz Navidad. Que Cristo reine en su vida, en su familia, que Cristo reine en esa nación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos recordar el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y lo hacemos con gratitud. Él es quien vino para buscarnos y salvarnos. Hoy lo celebramos con mucha alegría y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando la reacción de los padres del hombre que había sido ciego ante el milagro de Jesús. Y dejamos a este hombre que había sido sanado en la corte, respondiendo al segundo interrogatorio que le hacían los judíos. Y la última respuesta que vimos en el versículo 25 que había dado este hombre que había sido sanado fue: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y dijimos que este es el testimonio de cualquier pecador que ha sido salvado. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Encontrándome yo en las tinieblas espirituales, ahora estoy disfrutando de la luz espiritual. Cuando antes andaba sin conocer a Cristo, ahora le conozco como mi Salvador personal. Y amigo oyente, esta es la clase de testimonio que deseamos escuchar. Porque el nudo o punto clave de cualquier testimonio es simplemente este: habiendo sido yo ciego, ahora veo. Continuemos hoy leyendo los versículos 26 al 29 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ahora vemos que los fariseos realmente se hallan en un apuro. Hacen los mejores esfuerzos por hallar, aunque sea un pequeño defecto del cual puedan aprovecharse para explicar el milagro que acaba de hacer Jesús. A ellos no les era posible explicarlo todo tan fácilmente, como presumen hacerlo los teólogos y profesores incrédulos de hoy en día. Este hombre está allí mismo y él puede ver lo que hacen. Creemos que el hombre empieza a ver lo que hacen y se pone un poquito sarcástico. Claro que ellos no quieren ser los discípulos de Jesús, le odian. Y el hombre comprende esto, pero pregunta con sarcasmo si es que a ellos les gustaría ser sus discípulos. Hace otra observación interesante. Ahora, los fariseos no solo son tan ciegos que no pueden ver la luz del mundo, sino que también son sordos, y por tanto tampoco pueden oír. Continuemos con los versículos 30 al 34. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Las autoridades religiosas le injuriaron. Y usted puede notar una vez más que cuando los hombres no tienen una respuesta, empiezan a usar la burla y la mofa. En realidad, ellos mismos eran los responsables de que el ciego que fue sanado siguiera un razonamiento lógico y llegase a la conclusión de que sólo un hombre de Dios podría hacer tal milagro. En este hombre no había ninguna duda de que había sido sanado, y por tanto está más y más convencido de que este hombre, Cristo Jesús, es de Dios. Ahora recuerde usted que él todavía no había visto a Jesús. Estos líderes religiosos no tienen pues una respuesta, no pueden satisfacer el argumento ni dar una explicación satisfactoria. Los hechos les confunden y les contradicen. ¿Qué hacen entonces? Pues optan por expulsar al hombre. Estas autoridades religiosas debían haberle aceptado, pero en lugar de eso se enojaron y le expulsaron, es decir, le excomulgaron. Ahora eso era una cosa terrible en aquel día. Esta excomunión le excluía del templo y también le excluía de poder participar en la vida comercial. Francamente, hacía de él un paria. Era como si fuese un leproso, porque quedaba excluido de todo lo religioso y social. Pero note usted lo que ocurre ahora. El Señor Jesús aparece en escena. Leamos los versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Tenemos aquí la escena en que este hombre, que ha sido sanado, tiene su encuentro con Jesús. Este hombre había defendido al Señor Jesús y había ganado en argumento, pero las autoridades religiosas le habían expulsado del templo. Y es cosa maravillosa que precisamente ahora el Señor Jesús se le acerca. Y amigo oyente, Jesús es quien siempre busca al hombre. El Señor ha preparado a este hombre por todo el camino. Ahora es necesario poner su fe en el Hijo de Dios, y el Señor llega entonces donde Él con esta pregunta crucial. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es que el hombre ha pasado por experiencias que le han fortalecido, han aclarado su modo de pensar. El Señor sabe que Él está listo para dar este paso final. Este hombre es tan amplio, tan honesto y sincero. Pregunta, ¿quién es el Hijo de Dios para que crea? Se puede ver la ansiedad espiritual de este hombre. Quiere seguir más adelante. Quiere llegar a conocer a Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías prometido. Jesús le aseguró que podía ver al Hijo de Dios y que era el mismo Hijo de Dios que le estaba hablando. El hombre entonces creyó y le adoró. Este es uno de los casos más bellos de la fe que tenemos en toda la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo llevó a este ciego paso a paso y le trajo a sus pies a fin de que pudiera decir, creo, Señor, y le adoró. Así son los pasos que todo pecador debe dar. En el principio todos somos ciegos, somos pecadores perdidos y ni aún vemos nuestra condición perdida. Luego llegamos a Cristo.
Él se revela a nosotros y nuestros ojos son entonces abiertos y vemos quién es y lo que Él ha hecho por nosotros. Luego la pregunta es, ¿cree usted? La respuesta de este hombre también puede ser la respuesta suya, amigo oyente, si es que usted quiere ser salvo. Creo, Señor. Y usted entonces se postrará delante de Él para adorarle. Leamos ahora el versículo 39 de este capítulo 9 de Juan. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esta declaración parece extraña. El Señor dice que hay quienes tienen ojos, pero que no ven. Tienen los ojos físicos y ven las cosas solo desde el punto de vista físico, pero son ciegos espiritualmente. Si un hombre confiesa que es ciego y viene a Jesús como ciego, Jesús le da discernimiento espiritual. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Amigo oyente, si usted ha entrado en la presencia del Señor Jesús, si ha entrado en la presencia de la luz del mundo, pero todavía dice, ¿qué es la verdad? O simplemente, no veo que Él sea mi Salvador, o simplemente no comprendo de lo que se trata, entonces usted no ve. Todavía es ciego espiritualmente. Los fariseos tenían ojos, creían que veían, eran hombres religiosos y celosos, pero continuaban siendo ciegos. Los paganos están perdidos, están en las tinieblas. Sin embargo, el Señor lleva a cada hombre por una serie de pasos. Si hay cualquier hombre que quiera saber de Jesús y que viva en una tierra pagana, estamos seguros que el Señor le alcanzará con el Evangelio. El hombre que se sienta en un banco de la iglesia y oye predicar la palabra de Dios y la proclamación del Evangelio, está en la presencia de la luz. Esa luz revela su ceguera. Jesús dijo allá en Mateo 6:23, «Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?» Si usted sabe las verdades en cuanto a Jesucristo, la luz del mundo, pero no las cree, amigo oyente, es ciego y absolutamente no hay nada más que ofrecerle. Si usted ha estado en la presencia del Salvador del mundo y le ha rechazado, no hay entonces otro Salvador que ofrecerle. Continuemos leyendo ahora los versículos 40 y 41 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Comenzamos con un ciego que fue sanado a fin de que viera tanto física como espiritualmente. Y terminamos con las autoridades religiosas que estaban trágica y completamente enceguecidas, pero que creían que podían ver. En la misma presencia de Cristo, en la presencia de la luz, en la presencia de la revelación de Dios, dijeron que no tenían ningún pecado. Son ciegos y sin embargo dicen que ven. ¿Sabe usted que algunas de las personas más dogmáticas en sus creencias hoy en día son los ateos y aquellos que muestran más devoción a un culto? Dicen que ven, pero son ciegos. Rechazan al Señor Jesucristo y por eso su pecado continúa. Amigo oyente, si usted previamente ha rechazado a Jesucristo, o si nunca antes le ha aceptado, abra su corazón y su mente para recibirle ahora mismo. Acompañe al que había sido ciego y diga, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Creo, Señor. Y entonces adore como Él adoró a Jesús. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entramos ahora al capítulo 10. Este capítulo es uno de los puntos culminantes de un libro en el cual cada capítulo es sumamente interesante. Creemos que este capítulo 10 del Evangelio según San Juan es uno de los más importantes en toda la Biblia. Este es el capítulo que tiene que ver con el buen pastor y con el hecho de que Él, Jesús, es la puerta del redil. Sin más, entonces, comencemos nuestro estudio leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Los antiguos rediles de aquel entonces todavía existen en muchos pueblos en aquella tierra.
Había un redil público y por la noche todos los pastores que vivían en aquel pueblo traían sus ovejas al redil para pasar la noche allí. Su costumbre era entregar las ovejas al portero del redil, quien las cuidaba, y entonces se iban a sus hogares para pasar la noche. A la mañana siguiente, el portero dejaba entrar a los pastores, y ellos entonces llamaban a sus ovejas. Cada pastor llamaba a sus propias ovejas, y luego salía por la puerta del redil, llevando todas sus ovejas. Ahora creemos que es conveniente aquí recordar que Jesús pronunció estas palabras inmediatamente después de lo ocurrido en el capítulo anterior. Allí las autoridades religiosas comienzan a rechazar públicamente a Jesucristo como su Mesías. Excomulgan del templo al ciego sanado por Jesús por su fe en él, y por último preguntan si Jesús les está acusando de ser ciegos. Jesús establece sin lugar a dudas el hecho de que son ciegos en cuanto a lo espiritual. Y ahora, con este discurso sobre la puerta del redil, presenta sus credenciales que lo identifican como el Mesías, el Hijo de Dios. El redil aquí representa a la nación de Israel. Jesús les está diciendo que Él entró por la puerta. Sigue diciendo que cualquiera que no entre por la puerta, sino que suba por otra parte, es un ladrón y salteador. Y esta es una alegación grande que Jesús hace aquí en cuanto a sí mismo. Él dijo que había entrado por la puerta, que había entrado legalmente, que entró en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entró según lo establecido por la ley. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». Jesús entró por el linaje de David conforme a la profecía. Nació en Belén conforme a la profecía. No solo era del linaje de David, sino que también fue nacido de una virgen conforme a la profecía de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. En el tiempo que nació, era una vara del tronco de Isaí, conforme lo encontramos en Isaías 11:1. Ahora esto es interesante. En aquellos tiempos, el linaje real de David había bajado al mismo nivel del campesino. No había más majestad real. Isaí también había sido un campesino en Belén. El hecho es que criaba ovejas. Su hijo David fue ungido, y por tanto ese linaje llegó a ser el linaje real. Pero cuando nació el Señor Jesús, era simplemente una vara del tronco de Isaí. Era simplemente un carpintero, y hasta llevó la ropa de carpintero. Con cuánta precisión se cumplieron todas las profecías, amigo oyente. Y luego vino conforme a la ley mosaica. Le llevaron al templo cuando tenía 8 días. Vez tras vez, Jesucristo aclaró que no había venido para destruir la ley, sino para cumplirla. Él era el Mesías y así había entrado por la puerta. Ningún otro podía tener las credenciales que él tenía. Cualquier otro habría sido ladrón y salteador y habría tenido que subir por otra parte y no hubiera podido presentar credencial alguna. Y es precisamente en esta área que los líderes religiosos lo acusaban. Ellos no creían que él tenía las credenciales como para ser el Mesías. Por eso Jesús les dice en el versículo 25 de este capítulo 10, «Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí». Continuemos ahora leyendo el versículo 3 de este capítulo 10 de Juan. «A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca». El portero aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre él, y todo lo que hacía lo hacía mediante el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sabía que él tenía las credenciales que eran necesarias, y por eso le dejó entrar en la nación de Israel para llamar a las ovejas del redil. Y las ovejas oyen su voz. Sus ovejas han respondido. Esto se relaciona con el capítulo anterior. Esos líderes religiosos eran ciegos espiritual y físicamente, y además eran sordos. Ni siquiera oyen su voz. Pero él llama a los suyos por nombre y los saca. El ciego, por ejemplo, le oyó llamar. Simón oyó llamar su nombre y Jesús le cambió el nombre por el de Pedro, que quiere decir piedra. Llamó a Santiago, a Juan, a Natanael y a Felipe. Se paró bajo un árbol sicómoro allá en Jericó y llamó a Zaqueo. Llamó, pues, a sus ovejas por nombre. Y quisiéramos insertar aquí que nosotros creemos que cuando el Señor llame a los suyos del mundo durante el arrebatamiento o rapto de su iglesia, los muertos en Cristo serán levantados y nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Creemos que entonces llamará por nombre a cada creyente.
creo que le oiré decir personalmente mi propio nombre. Y eso será maravilloso, amigo oyente, porque Él conoce mi nombre y me llamará en aquel entonces. Y si usted, amigo oyente, cree en Él, también a usted le llamará, y usted le oirá decir su propio nombre. Jesús, pues, saca las ovejas del redil de la nación de Israel, del judaísmo. Aquí los líderes religiosos ya habían expulsado al ciego del templo, y Jesús va a sacar entonces esta oveja del judaísmo. Leamos el versículo 4 de este capítulo 10 de Juan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. No solamente llama a sus ovejas por nombre, sino que también las saca. Ahora, en ese tiempo no marcaban a las ovejas con hierro candente. El pastor llamaba a las ovejas y las ovejas conocían su voz. El pastor las sacaba y ellas le seguían. Asimismo, sus ovejas le seguirán porque conocen su voz. Es una cosa maravillosa saber hoy en día que cuando se predica la palabra de Dios, Jesús está llamando a sus ovejas. El Espíritu de Dios es el portero que abre los corazones y las ovejas oyen. Por eso mismo nos gusta la transmisión por radio, porque las ovejas están esparcidas por muchas partes, pero oyen. Recibimos muchas cartas informándonos de lo siguiente: oí y creí. Amigo oyente, Él sacará a sus ovejas de algún sistema legal o quizá hasta de una iglesia, y ellas le seguirán. Permítanos decir que no es posible engañar permanentemente a las ovejas de Dios. Es verdad que la oveja por un tiempo puede meterse en alguna secta falsa o en algún ismo, pero la oveja conocerá la voz del pastor. Desafortunadamente hay demasiados predicadores hoy en día que tienen miedo, sí señor, miedo de declararse a favor de la verdad. Sin embargo, donde quiera que la palabra de Dios sea fielmente predicada y enseñada, las ovejas la oirán. Podemos confiar en eso porque nuestro Señor dijo allá en el versículo 27 de este mismo capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Continuemos ahora leyendo los versículos 5 y 6 de este capítulo 10 de Juan. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Creemos que es posible engañar al pueblo de Dios algunas veces, pero no creemos que es posible engañarlo todo el tiempo. Por un tiempo, las ovejas de Dios pueden creer que le oyen, pero con el tiempo descubren que no han estado oyéndole, y entonces se vuelven a la enseñanza de la palabra de Dios porque conocen a su pastor. Es asombroso, amigo oyente. Ahora, el motivo por el cual algunas ovejas no oyen su voz es porque no son sus ovejas. Pero en donde quiera que hallemos a los que escuchan la palabra de Dios, podemos saber que son sus ovejas, y da gusto saber que somos los hijos de Dios. Ahora es de notar que en algunas versiones de la Biblia encontramos la palabra parábola aquí en el versículo 6. La palabra griega para parábola es parabole, y la palabra en este versículo es paroimia, que realmente significa alegoría. Y aquí quisiéramos señalar que el Evangelio de Juan no registra ninguna de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Registra las metáforas y las alegorías tales como yo soy la luz del mundo y yo soy el pan de vida. Estas no son parábolas, sino realidades. Son figuras para dejarnos saber algo acerca de Dios. Tienen por objeto darnos luz sobre la materia para que veamos, y veremos, a menos que seamos ciegos como eran estos líderes religiosos. Por tanto, debe leerse así aquí. Esta alegoría, les dijo Jesús, así como la versión de Reina Valera la traduce. Pero vemos aquí que aún así los líderes religiosos no comprendieron lo que Él les decía. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo
a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.